Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a tener perfecto. Jamie, that works great. So excellent. Perfect. So we're going to start in a few seconds. Hello, Dr. Gottman. How are you? Diana, how are you? Great. What about you? Great. I'm actually very excited about this. Oh, Nice. Okay, so I'm going to go back and share the screen for a few seconds so we can show some videos. And then when we finish the introductions, I'll let you take over the slide set. Okay. Perfect. Do you want me to click through the slides? If you want to move to the second one, just for the sake of advancing. Perfect. No, we're good. Awesome. Okay, perfect. good evening, everyone, and welcome to this 5th International Medical Panel. Buenas noches a todos, bienvenidos a este, me confundí, a este 6º panel médico internacional. Estoy muy emocionada, así que hasta nerviosa estoy porque estamos con el Dr. Gottman, pero bueno, vamos a hacerlo en español y en inglés para que todos entendamos. Please let us know in the chat where you are connecting from. Por favor, escríbanos en el chat de dónde nos están comunicando. We want to thank Mario Aguilar from Cajamarca, Peru, who is the founder of this idea of the International Medical Panel. Mario, te queremos agradecer que él es el fundador del panel médico internacional. It is an honor for me to introduce the two amazing panelists we have this evening. Welcome, Dr. Gottman, and welcome, Dr. Restrepo. Perfect. Dr. Gottman is a physician who graduated from the University of Calgary and McGill University in Montreal, Canada. He specialized in emergency medicine from Emory University in Atlanta. He is a fellow of the American College of Emergency Physicians and a world authority of glutathione. He is the author of the bestseller, Complete Guide of Glutathione. He has 5 editions in English, Spanish, and French. Dr. Gottman is the author of several scientific articles and has been the senior medical consultant for Immunotech Science 1997. Muy bien, el Dr. Gottman
Es médico graduado de la Universidad de Calgary en McGill, Montreal, Canadá. Tiene una especialidad en medicina de urgencias de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Es fellow del Colegio Americano de Médicos de Urgencia, reconocida autoridad mundial en el área de glutatión. Es autor del bestseller de la Guía Completa de Glutatión. Tiene 5 ediciones que están en inglés, español y francés. Y además es autor de artículos científicos y es senior medical, senior medical consultant, se me olvidó la traducción, es como amor, ayúdame. Asesor científico. Asesor científico de Inmunotech desde 1997. Muy bien. Perdón, bueno. Dr. Restrepo is a physician and surgeon from Universidad Pontificia Bolivariana in Medellín, Colombia. He's also a critical care respiratory therapist from Georgia State University in Atlanta. He is currently a professor and coordinator for research for the Division of Respiratory Care and a professor of critical care and pulmonary medicine for UT Health San Antonio, Texas. Dr. Restrepo is a fellow of the American College of Chest Physicians and the American Association for Respiratory Care. He is a member of the editorial board for several scientific journals and founder of the Latin American Society for Respiratory Care. He has over 100 publications and has presented at more than 400 national and international conferences in critical respiratory care. Welcome, Dr. Gottman and Dr. Restrepo. Bien. Dr. Restrepo es médico cirujano de Medellín, Colombia, terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta, es profesor y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y para la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es fellow del Colegio Americano de Médicos del Tórax, fellow de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones y de 400 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidado intensivo. It's a pleasure for me. Welcome, Dr. Gottman, Dr. Restrepo. Es un placer para mí. Bienvenidos, doctores. It's actually, the pleasure is completely mine. I just love working with you guys, and whenever Ruben gives me a call, I know it's going to be a great idea and a lot of fun. So thank you for involving me. Thank you so much. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Les agradecemos mucho. Este espacio normalmente se llama Cita con el Dr. Restrepo. ¿Quién mejor que tener invitado en este momento al Dr. Jimmy Gottman a hablar de un tópico que es de bastante interés? So we want to welcome everyone. This is an amazing topic. I think you get just a bunch of questions about patients and consultants about cancer. What about glutathione? So we're going to try to solve these questions as much as we can. So Jamie, if you want to go ahead and just start sharing your slides so we can get ready for the presentation. And I'm going to get my set here. So I'm also ready. So whenever you are. Yeah, I just need to get my screen back. No problem. I'll let you know when it is up. Let me just explain to them just a little bit of the dynamics before we start. So the way it is going to work, so Dr. Gottman is going to go over every single slide. We are not going to translate the line because that will take forever. So we're going to have some questions and then I'm going to be translating the content of the slide. Para que todos sepan, la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a hacer algunas preguntas, el Dr. Gottman va a responder,
pero en vez de traducir línea por línea, vamos a esperar a que él concluya la presentación de su diapositiva y luego yo traduzco el contenido de la diapositiva. Okay, so we can go ahead and get started. Dr. Gellman, there seems to be a lot of written questions about glutathione and cancer. It's a very hot topic. So what does the literature have to say about these relationships? Y obviamente al parecer hay mucho escrito acerca de glutatión y cáncer, recibimos muchas preguntas, pero lo que queremos preguntarle al doctor Gellman es ¿qué dice la literatura acerca de esta relación? Well, Dr. Rubin, I have to congratulate you for having the courage to be bringing this topic up. It's one of the most controversial areas about glutathione and taking care of our health, and you can see from the slide here that this is an area that's drawn an incredible amount of interest. Almost 30,000 articles on PubMed. Now, the reason I say that this is controversial is that there are very distinct and differing opinions on how to approach this. At the very least, let me say that the literature can be very confusing. Bueno, doctor Gellman, me felicita por tener el coraje de traer a colación una de las áreas posiblemente más controvertidas sobre la aplicación del glutatión en el cuidado de nuestra salud. Y como pueden ver en la diapositiva, que hay un área que ha traído una cantidad de interés, casi 30,000 artículos en PubMed, y la razón por la que dice él que es controvertido es que hay opiniones muy distintas y diferentes sobre cómo abordar esto. Por lo menos, entonces, permítame decir que la literatura puede ser muy, muy confusa. So let me start off by saying this. It's quite clear and agreed upon that people with low glutathione levels are significantly higher risk for the development of cancer. This has been shown by several methods, not just measuring glutathione levels, but more recently, because of our ability to look at the human genome and determine DNA coding. Now, these studies, which look at the individuals who have abnormal glutathione genes, show them to be particularly susceptible to cancer. This is very revealing. Entonces, permítanme comenzar diciendo esto. Es bastante claro y aceptado que las personas con niveles bajos de glutatión tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer. Y esto ha sido demostrado por varios métodos. No solo midiendo los niveles de glutatión, sino más recientemente debido a nuestra capacidad para observar el genoma humano y determinar la codificación del ADN. Estos estudios que analizan a las personas que tienen genes anormales de glutatión muestran que son particularmente susceptibles al cáncer. Y esto es muy revelador. Now, what makes this situation even worse is that cancer itself will further lower glutathione levels throughout the body. So study after study shows that total body glutathione is lower in cancer patients than in a healthy population. And this makes the patient's defenses even weaker. Lo que empeora aún más esta situación es que el cáncer mismo reduce aún más los niveles de glutatión en todo el cuerpo. Así que estudio tras estudio muestra que el glutatión total corporal es más bajo en pacientes con cáncer que en la población sana. Y esto hace que las defensas del paciente sean incluso aún más débiles. Now, this is further demonstrated by the strong evidence that cancer patients with higher glutathione levels have far few negative side effects from their chemotherapy and radiotherapy. In other words, higher glutathione levels improves the tolerability of treatment, which you're all aware this treatment can be often as unpleasant as the disease itself. Esto se demuestra aún más por la fuerte evidencia de que los pacientes con cáncer tienen niveles más altos de glutatión, tienen muchos menos efectos secundarios negativos en su quimioterapia y radioterapia. En otras palabras, los niveles más altos de glutatión mejoran la tolerancia del tratamiento que todos conocen, aunque a menudo es tan desagradable como la enfermedad misma.
So, Dr. Goodman, I've seen a lot of studies that have demonstrated that glutathione levels in cancer cells are actually higher than normal. And somehow that seems counterintuitive to what you just showed. So, can you comment on this? He visto muchos estudios, Dr. Goodman, que han demostrado que los niveles de glutatión en las células cancerosas en realidad son más altas de lo normal. Y de alguna manera eso parece contradictorio con lo que acabas de mostrar. ¿Puede comentar sobre esto? Well, as we mentioned before, this is one of the most challenging areas that we need to talk about. Here's a major reason for the confusion in the literature. When you measure glutathione levels in most solid tumors, you find that these cancer cells are actually high in glutathione. Very interesting. But this can lead us to coming up with contradictory conclusions. Let me explain and pay attention to the next few slides because you'll need to wrap your head around this. Como mencionamos antes, esta es una de las áreas más desafiantes de las que debemos hablar. Aquí está la razón principal de la confusión en la literatura. Cuando miden los niveles de glutatión en la mayoría de los tumores sólidos, se encuentra que estas células cancerosas son en realidad altas en glutatión. Es bastante interesante. Y esto puede llevarnos a llegar a conclusiones contradictorias. Entonces, déjenme explicarles y presten atención que necesitan realmente envolver la cabeza alrededor de esta explicación. Now, for example, because these cancer cells are high in glutathione, the cancer cells themselves use this extra glutathione to protect themselves from the chemo or radiotherapy. In fact, this has been used to explain the resistance of some cancers to treatment that certain cases have. Por ejemplo, debido a que estas células cancerosas tienen niveles altos de glutatión, las propias células cancerosas usan este glutatión adicional para protegerse de la quimioterapia o la radioterapia. De hecho, esto se ha utilizado para explicar la resistencia al tratamiento que tienen ciertos casos. This has led to a lot of research where cancer cells are grown outside of the body, what we call a cell culture. And experiments are done on these cancer cells themselves. Now, what's raised a lot of attention is that when you grow these cancer cells outside the body and you deplete glutathione levels in the cancer cells, you can make them more susceptible to damage by chemotherapy. Esto ha permitido mucha investigación donde las células cancerosas se cultivan fuera del cuerpo, en lo que llamamos cultivos celulares, y se realizan experimentos en las propias células cancerosas. Lo que ha llamado mucho la atención es que si se puede agotar los niveles de glutatión en esas células cancerosas, las hace mucho más susceptibles al daño por la quimioterapia. So again, this seems to argue in favor of lowering glutathione in patients, not raising glutathione. So why are we not just lowering glutathione levels in cancer patients? Una vez más parece que aumentar a favor de reducir el glutatión en los pacientes, no aumentar el glutatión. Entonces, ¿por qué no estamos simplemente reduciendo los niveles de glutatión en pacientes con cáncer? This is a critical question. This is the key question that's been addressed in many clinical trials. And this is why we must make any major decisions of treatment methods based on human trials. I say this again and again. Laboratory studies and animal studies, they're so important to our understanding. But when you take these experiments into human studies, so often we're surprised by the outcome in the real world. Now, this is important. When you lower glutathione levels in human patients before chemotherapy or radiotherapy, you'll find that the side effects of the treatment are so severe that the approach becomes impractical and unfortunately even results in death of some of the patients. But scientists are still trying to find a way to do this, so far with very little success.
Esta es una pregunta bastante crítica y es una pregunta clave que se ha abordado en muchos ensayos clínicos. Y es por eso que debemos tomar decisiones importantes sobre los métodos de tratamiento basados en ensayos en humanos, en estudios humanos. Y dice esto una y otra vez, los estudios de laboratorio y los estudios animales son tan importantes para nuestra comprensión, pero cuando se toman estos experimentos en un estudio humano, tan a menudo nos sorprendemos del resultado en el mundo real. Y esto es muy importante. Cuando se reducen los niveles de glutatión en pacientes humanos antes de la quimioterapia o la radioterapia, se encuentra que los efectos secundarios del tratamiento son tan graves que el enfoque se vuelve poco práctico y desafortunadamente incluso resulta en la muerte de algunos pacientes. Y los científicos todavía están tratando de encontrar una manera de hacer esto, hasta ahora con poco éxito. So, Dr. Gottman, that begs the question. So raising glutathione levels in oncology, is this a good idea or is this a bad idea? Entonces la pregunta que le quiero plantear al Dr. Gottman es, elevar los niveles de glutatión en oncología, que es el tratamiento de los cánceres, ¿es esto una buena idea o es una mala idea? Well, I have to think that most well-read people would not argue too much with raising glutathione in patients who are not undergoing chemotherapy or radiotherapy. Again, please ask your own oncologist his or her opinion on this before you use any supplements. And always listen to your doctor before you listen to something you found out online. Bueno, tengo que pensar que la mayoría de las personas bien leídas no discutirían demasiado con el aumento del glutatión en pacientes que no se someten a quimioterapia o radioterapia. Una vez más, por favor, pregúntele a su propio oncólogo su opinión sobre esto antes de usar cualquier suplemento. Escuche a su médico antes de escuchar algo que encontró en línea. So, Dr. Gottman, what about raising glutathione levels for patients who are receiving chemo or radiotherapy? Dr. Gottman, ¿qué tal aumentar los niveles de glutatión para los pacientes que están recibiendo quimioterapia o radioterapia? Now, this is what I've been proposing to doctors and scientists for a long time now. I have to tell you, this has been a long and difficult argument. Esto es lo que he estado proponiendo a médicos científicos durante mucho tiempo. Tengo que decirte que esto ha sido un argumento largo y difícil y esto es una pregunta que es bastante complicada y que merece una mirada más de cerca. You need to start by looking at all of the available literature and trying not to cherry pick the articles that are only supporting your point of view. So I welcome you all to do this yourself, especially the doctors. Always do your own homework. Debemos comenzar mirando toda la literatura disponible y esforzarse por no solamente escoger los artículos que solo respaldan su punto de vista. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes a hacer esto ustedes mismos, especialmente a los médicos, siempre hacer su propia tarea. You'll find that the vast majority of the successful studies looking at lowering glutathione before chemotherapy have been in tissue cultures, in test tube studies, not in live humans. And I say vast majority because I've actually not found any that have been useful enough to consider using as a clinical intervention. Please, if anybody finds one, send it to me. I need to know. Encontrarán que la vasta mayoría de los estudios exitosos que buscan reducir el glutatión antes de la quimioterapia han sido en cultivo de tejidos o estudios que se llaman de tubo de ensayo, laboratorio, y no en humanos vivos. Y digo la vasta mayoría porque en realidad no he encontrado ninguna que haya sido lo suficientemente útil como para considerar su uso como intervención clínica. Yo los invito a que si alguno de nosotros encuentra uno, que por favor se lo enviemos. And just as importantly, I have not found a single article where raising glutathione levels in human cancer patients has backfired. None. So again, if you come across an article like this, I need to know. So send it to me. Y lo que es igual de importante es que no he encontrado un solo artículo en el que el aumento de los niveles de glutatión
en pacientes con cáncer humano haya sido contraproducente. Ninguno hasta ahora. La invitación nuevamente que es el doctor Jimmy Goldman es que si encuentran uno, que por favor se lo enviamos. And to make my life easier, because I've been spending so much time answering this question throughout the years again and again and again, I wrote this article. It essentially summarizes what we just spoke about, but in much more detail and with dozens of references. So please feel free to read this if you want the deeper understanding. Y para hacer mi vida más fácil, porque pasaba mucho tiempo respondiendo a esta pregunta una y otra vez, escribí este artículo. Resume esencialmente lo que acabamos de hablar, pero con mucho más detalle y con docenas de referencias. Por favor, siéntanse libres de leer esto si desean una comprensión más profunda. So, Dr. Goldman, you're suggesting that raising glutathione levels in humans can improve outcome of chemotherapy and radiotherapy. Why is that? Por lo tanto, Dr. Goldman sugiere que elevar los niveles de glutatión en humanos puede mejorar el resultado de la quimioterapia y la radioterapia. ¿Y por qué se da esto? Well, here's where it gets a little bit technical. We need to look at some of the biochemistry about how glutathione is manufactured in the cell. Y aquí es donde se pone un poco técnica la respuesta. Entonces necesitamos observar parte de la bioquímica sobre cómo se fabrica el glutatión en la célula. And I'm not going to go through this whole pathway, don't worry, but it's important to note that there are many, many steps for a cell to take to make its own glutathione. Y no voy a hablar acerca de todos los detalles de este diagrama, pero es importante tener en cuenta que hay muchos pasos que una célula debe tomar para producir su propio glutatión. If we narrow down tightly to one spot on this diagram, we can see that the amount of glutathione that can be made by a cell has a certain limit. Because you see, when you reach a certain ceiling of glutathione concentration, it will act to down-regulate production or to slow down further production. Este concepto es muy importante, pongan atención a esto. Si nos enfocamos en un punto en este diagrama, vemos que la cantidad de glutatión que puede producir una célula tiene un cierto límite. Porque, como ven, cuando se alcanza un cierto límite máximo de concentración de glutatión, esto actúa para regular a la reducción de la producción o enlentecer su producción. So in this matter, a cell will make a pre-programmed amount of glutathione and no more. Now, because cancer cells already have super high levels of glutathione, it only takes a little bit of precursors to shut down production through negative feedback inhibition. Entonces, de esta manera, una célula produce una cantidad preprogramada de glutatión y no más. Debido a que las células cancerosas ya tienen niveles súper altos de glutatión, solo se necesita un poco de precursor para detener la producción a través de la inhibición de retroalimentación negativa. Now, the first step was to show this in cell cultures, which Immunotech scientists have done much earlier studies. Again, I'm not going to bore you with the details. There you see some references there if you want to look up these references to get deeper into this. But essentially, you see where levels drop at the end of these curves when glutathione precursors get too high in the tumor cells. Entonces, el primer paso fue mostrar esto en cultivos celulares, lo que los científicos de Immunotech han hecho en estudios mucho más tempranos. Una vez más, no los va a aburrir con los detalles, aquí hay algunas referencias para buscar si quieren profundizar en el tema. Esencialmente se ve, ahí en las gráficas, donde al final de estas curvas, cuando los precursores de glutatión se elevan demasiado en las células tumorales. So, there is a term, Dr. Goldman, selective modulation. So, seems to many to be a very complicated term. So, can you simplify this for us? Hay un término muy especial, Dr. Goldman, que es modulación selectiva. Y parece que para muchos es un término bastante complicado. ¿Nos podría simplificar esto para nosotros? Well, of course. I tend to be a visual person, so let's look at a visual model.
Claro que sí, que tiende a ser una persona muy visual, así que vamos a ver un modelo visual. So here we see a bunch of glutathione precursors. Note that I labeled some of them CY for cysteine, the limiting amino acid, more specifically bonded or bioavailable cysteine. Así que aquí vemos un montón de precursores de glutatión y tengan en cuenta que he etiquetado algunos con la CY para la cisteína, el aminoácido limitante, más específicamente cisteína adherida o biodisponible. Now, when these glutathione precursors are taken up by normal healthy cells, they're used effectively to raise glutathione levels. But when they get to the cancer cell, which already has super high levels of glutathione, they cause the negative feedback mechanism to kick in, as we saw in the other series of slides. In simpler terms, the healthy cells start to produce glutathione, but the cancer cell is induced to make less glutathione. Cuando estos precursores de glutatión son absorbidos por las células sanas normales, se utilizan eficazmente para elevar los niveles de glutatión. Pero cuando llegan a la célula cancerosa, que ya tiene niveles súper altos de glutatión, hacen que el mecanismo de retroalimentación negativa se active, como acabamos de ver. O sea que en términos más simples, la célula sana comienza a producir glutatión, pero la célula cancerosa es inducida a producir menos glutatión. So effectively what happens, as you see here, it is a selective modulation of glutathione levels so that the glutathione levels climb in healthy cells but drop in cancer cells. Entonces, efectivamente, lo que sucede, como ven, es una modulación selectiva de los niveles de glutatión. De modo que los niveles de glutatión suben en las células sanas, pero disminuyen en las células cancerosas. Ultimately, the result is that the healthy cells become more resistant to the damaging effects of the chemotherapy, but the cancer cells have less resistance, and so they could be damaged or die off quicker. Selective modulation. I hope it's a little bit clearer now. En última instancia, el resultado es que las células sanas se vuelven más resistentes a los efectos dañinos de la quimioterapia, pero las células cancerosas tienen menos resistencia y por lo tanto pueden dañarse o morir más rápido. Modulación selectiva. Espero que esto esté un poco más claro ahora. So, Dr. Goldman, you always tell people, I think this famous quote, to others, show them the research, to prove what they say. So clearly, I'm going to ask you to show us the research. Has this been done? Todos conocemos al Dr. Goldman porque siempre algo dice muy importante que es ser investigación. Entonces yo creo que ahora es importante pedirle al Dr. Goldman claramente que nos dé algunas ideas de la investigación. ¿Se ha hecho esto antes? Well, you're asking what most people want to know. Show me some proof. So take a look at this. Estás preguntando lo que la mayoría de la gente quiere saber. Muéstrame algunas pruebas. Entonces, eche un vistazo a esto. Let's just read the title. Cysteine-rich protein, in this case we're talking about Immunocal, reverses, please take note of this word, reverses weight loss in patients receiving chemotherapy and radiotherapy. This was the first study that ever showed a nutritional intervention, I'm not talking about things like anabolic steroids, that actually reversed the muscle loss seen in end-stage cancer patients. Vamos a leer este título. Dice, proteína rica en cisteína. En este caso estamos hablando específicamente del Immunocal. Y dice, revierte. Por favor, tome nota de esta palabra. Revierte la pérdida de peso en pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia. Este fue el primer estudio que mostró una intervención nutricional, no estoy hablando de medicamentos como esteroides anabólicos, que en realidad revirtió la pérdida muscular observada en pacientes con cáncer en etapa terminal. Una buena nutrición puede enlentecer el proceso, pero en realidad lo revertimos. Ahí mismo está el título. This clinical study meets
all the criteria for what we call a gold standard study, and randomized, double-blind, placebo-controlled, and it took place in multiple excellent cancer stations all across Canada. Este estudio clínico en particular cumple con todos los criterios para lo que llamamos en medicina un estudio gold standard. Quiere decir que fue randomizado o aleatorio, doble ciego, controlado, con placebo y tuvo lugar en varios centros de cáncer que son excelentes en todo Canadá. Initially, we wanted to look at both lung and colon cancer, but we didn't recruit enough bowel cancer patients, so we focused just on lung cancer. It's important to note that in our inclusion criteria, these patients had to have already shown signs of muscle loss. In other words, they were in late-stage cancer by definition. Entonces, inicialmente estudiamos el cáncer de pulmón y de colon, pero no reclutamos suficientes pacientes con cáncer de intestino o de colon, por lo que nos centramos solo en el cáncer de pulmón. Es importante tener en cuenta que en nuestros criterios de inclusión, estos pacientes ya tenían que haber mostrado signos de pérdida muscular. En otras palabras, eran pacientes con cáncer en etapa tardía por definición. When we look at the outcome parameters, some of the easy, very objective measurements were things like body weight, cell mass, hand strength. Algunas de las mediciones fáciles y muy objetivas tomadas fueron el peso corporal, la masa celular y la fuerza de agarre de la mano. Of course, we also wanted to look at quality of life measurements, which really counts more for the patient's perspective. These are a little bit more subjective measurements, so we used a number of different measurement profiles. You see them here. Por supuesto, también queríamos observar las mediciones de calidad de vida, que realmente cuentan más desde la perspectiva del paciente. Estas son mediciones un poco más subjetivas, por lo que utilizamos una serie de perfiles de medición diferentes, que son los que ven aquí. So let's look at some results. Here you go. A clear and significant increase in body weight and muscle mass. First time ever. Aquí lo tienen, un aumento claro y significativo en el peso corporal y la masa muscular. Primera vez reportado. And here you see that the patients themselves reported significant improvements in their quality of living. This alone is critical. Y aquí ven los propios pacientes reportaron mejoras significativas en su calidad de vida, que esto solo es de valor crítico. Finally, the burning question. Did these people live longer? Finalmente, la pregunta más importante es, ¿estos pacientes vivieron más tiempo? Let me just point out this group of numbers. A year after the study was completed, we went back to see who could report on their condition. Listen to this. About 80% of the patients treated with Immunical were alive. Less than 50% of the patients who did not receive Immunical had passed away. These are very encouraging numbers, and I'm calling out for more studies to further validate this. Permítanme señalar este grupo de números. Un año después de que se completó el estudio, volvimos a ver quién podía informar de su condición. Alrededor del 80% de los pacientes tratados con Immunocal estaban vivos. Menos del 50% de los pacientes que no recibieron Immunocal habían fallecido. Estos son números muy alentadores y estoy pidiendo más estudios para validar aún más esto. So let's summarize. Así que vamos a resumir. Yes, we know that cancer cells are often found to be high in glutathione. Entonces, sí, sabemos que las células cancerosas a menudo se encuentran altas en glutatión. In fact, it's this high level in cancer cells that may cause them to be resistant to treatment. De hecho, es este alto nivel en las células cancerosas lo que puede hacer que sean resistentes al tratamiento. When you grow these cancer cells outside of the body, then you lower their glutathione levels. This makes them more susceptible to being damaged or killed by chemo and radiotherapy.
Cuando se cultivan estas células cancerosas fuera del cuerpo, luego se reducen sus niveles de glutatión. Esto las hace más susceptibles a ser dañadas o muertas por la quimioterapia o la radioterapia. However, when you do this in a living organism, like a human being, this may lead to extremely high levels of adverse effects and even death. So this, so far, has not turned out to be an effective strategy. Sin embargo, cuando haces esto en un organismo vivo como un ser humano, esto puede conducir a niveles extremadamente altos de efectos adversos o incluso la muerte. Entonces, esto hasta ahora no ha resultado ser una estrategia efectiva. And here's where our own scientists have added significantly to the research. Through the use of precursors, glutathione levels can be selectively modulated with really promising results. Y aquí es donde nuestros propios científicos han agregado tan significativamente a la investigación. Mediante el uso de precursores, los niveles de glutatión pueden ser modulados selectivamente con resultados realmente prometedores. So, thank you, Ruben, and thank you, everybody, for all of your attention and inviting me onto the call, not to mention all the difficult questions you ask. El doctor Jimmy Gottman quiere agradecer a todos, agradecer obviamente la invitación. Es un gran amigo, pero para todos yo creo que representa algo fundamentalmente importante en el conocimiento de glutatión. Sinceramente, esperamos que este espacio haya llenado las expectativas de un tópico que es bastante importante en el manejo de los pacientes en particular. Yo creo que la clave, si pudiera resumir, es la confusión que existe en lo importante que es administrar precursores de glutatión para permitir que ese límite en las células cancerosas se alcance con el glutatión y poder producir una regulación para disminuir esos niveles y poder hacer estas células mucho más susceptibles a la quimioterapia, a radioterapia. Sin duda se necesita más investigación, que es lo que el doctor Jimmy Gottman está llamando por más investigación, pero creo que ha sido una perla científica lo que hemos recibido acá. So I just want to thank you, Jimmy, for this presentation. This is amazing, as you always are. I really appreciate the time you're taking to consider this topic that I think from the beginning, it just brings so much interest, particularly because of what you said initially, that the literature is so confusing. You start reading, and then you ask yourself, how come I'm giving Immunocal to patients when in reality I'm feeding the cancer cells? Yeah. And I think everyone gets confused about this. Yeah. So we don't want people to get the impression, but I think the key, so I wanted to summarize, is the fact that giving those precursors will allow pretty much to create the ceiling effect to downregulate the glutathione in the cancer cells. Am I right? Yes. But the normal cells who are already starving from glutathione increase their amount and they get stronger. That's a very good point. So I think the key is when you mention how come you give bonded cysteine and patients get better, just keep in mind that this has been going on for 45 years. Yeah. Some people ask, so I'm not completely sure. I reviewed the literature and it seems like everything is so conflicting. And all I say is that after 45 years, how could you be so wrong about giving precursors? So, again, if somebody finds a paper that shows me a study where they can lower glutathione in human beings and get a good outcome, I need to know. That's a good challenge. That's a good challenge. Algo que yo le decía al doctor Jimmy Gottman que es muy importante y lo transmito con mucha frecuencia en nuestros programas. Yo creo que es común. Es imposible que después de 45 años de investigación, la presencia o la administración de un donante de cisteína como el Immunocal se hubiera equivocado. Después de los efectos que nosotros vemos, hay que analizar con mucho cuidado lo que aparece en la literatura y lo que realmente es el análisis intrínseco investigacional del Immunocal y lo que ha producido. Son 45 años de evidencia científica. Y por eso el reto que hace el Dr. Jimmy Gottman es eso. Y si encuentran otro artículo que dice algo distinto acerca de la utilización de precursores para empeorar, que es el primero que leería el artículo. So, yeah. This is amazing. This has been just an amazing space. So
I know that for a fact. I'm going to just tell them that I think is that next Monday when you have the program with Giancarlo? Is that right? About neuro. Yes, we're going to talk a little bit about neurodegenerative disease. It will be in English. Okay, it will be directed mostly at the general public. So we won't be getting into the kind of details we did today. And thank you for the opportunity to be able to speak to health professionals, because it just allows me get to a level that I'm obsessed with. So. No, perfect. No, absolutely right. El doctor Jimmy Gottman pues quería hablar acerca de un espacio que va a haber en inglés, pero va a hacer todo lo posible por coordinar con Giancarlo, que es un diamante de la organización, que es un gran amigo y un hermano espiritual, para poder tener la posibilidad de transmitir o traducir al español un espacio que va a tener el doctor Jimmy Gottman con Giancarlo el lunes acerca de glutatión y la enfermedad neurodegenerativa. Este es un espacio que realmente podemos también compartir con ustedes y hacer disponible a ustedes en un futuro. Any last words, Jimmy, about the program and just future endeavors? Just a quick question, actually. Yeah. Yes. Not to start a different program because we're about to finish, but so what is the last word on autism? Oh, well, I think that the study that we just put out is very, very dramatic. Again, it took us 10 years to publish this. So, I mean, what company is crazy enough to invest into something like that with a natural product? But there's a lot of noise out there in that research community, and it is absolutely clear that raising glutathione is one of the keys to obtaining a successful outcome. Yo le hacía una pregunta porque podemos empezar y yo creo, I think there's going to be just the next program, by the way, Jimmy. Okay. Le estaba preguntando al doctor Jimmy Gottman porque es empezar otro programa totalmente distinto, pero así como vemos la cantidad de controversia que genera tratar el espectro de autismo, le preguntaba a él precisamente en pocas palabras, ¿cuál es la última palabra acerca de autismo? Y creo que la invitación es a revisar el último artículo que sacaron precisamente el doctor Jimmy Gottman acerca de glutatión, de la utilización de cisteína, particularmente el inmunocal en el autismo. Y dice que realmente son 10 años de trabajo, 10 años de trabajo para llegar a las conclusiones que han sacado, donde ha creado una revolución realmente en lo que es la investigación acerca de autismo, donde queda muy claro que aumentar en forma natural los niveles de glutatión con precursores de glutatión marca un pronóstico muy distinto en este tipo de pacientes con espectro de autismo. Él dice algo muy importante: solo una empresa como Immunotech es lo suficientemente loca para invertir los millones de dólares que ha invertido para realmente llegar a una conclusión que le dé confianza no solamente a la empresa, al producto, sino también a nosotros, con algo tan delicado como en este momento es el cáncer y como puede ser el tópico de autismo. Este es un programa que vamos a hacer también en un futuro, el doctor Jimmy Gottman y yo. Ya me acepta la invitación, entonces esperamos que también podamos realmente traer dentro de poco este gran espacio. So with that, Jimmy, I want to thank you from the bottom of my heart. Thank you. It's been a pleasure to, I always tell, you don't know this, but when I tell the story about Dr. Ruben Restrepo, let's say, I mean, modestly saying, just a man of science, articles, publications, and so forth. So how the heck do you get into Immunotech? And so I blame you. I blame Rafael. So I blame Rafael for inviting me to Anaheim. But I said, from the time you step your feet on the platform and said, there's science, and I was just checking exactly on PubMed, and I just told my wife, hey, honey, everything that he says checks out. Wow. And it really changed my life because, again, there's nothing that you can take away as your own testimonial about Immunocal. So I got to share this in Spanish. Le estaba diciendo al doctor Jimmy Gottman que posiblemente él no sabía que en muchas de mis presentaciones, cuando preguntan, ¿usted cómo el doctor Restrepo, modestamente como científico, publica artículos, conferencista internacional, cómo termina usted en Immunotech? Digo, dos personas que puedo culpar. Mi platino Rafael, que me invitó, doctor, véngase para Anaheim y escuche acerca del Inmunocal. No tenían interés en la empresa.
y se para el doctor Jimmy Gottman en la plataforma a decir, y empiecen a revisar y verifiquen. Y yo con mi celular estaba verificando, es cuando yo hago realmente la llamada y le digo a mi esposa, que es del sector salud, esto lo tenemos que tener en la casa. Quiero terminar con unas palabras diciéndoles, es muy posible que muchas personas pregunten y duden, pero voy a utilizar algo que es muy poderoso para mí desde que lo escuché de justamente el hermano de Rafael, el doctor Ricardo. Ustedes tienen todo el derecho a dudar, pero a lo que no tienen derecho, en particular si están conectados ustedes médicos por primera vez, a lo que no tienen derecho es a no investigar. So I just wanted to finish with a quote by Dr. Ricardo. You know this, it is very okay just to doubt what we say, what we share, but I think what is not right is not to do some research and just to confirm what you're saying. Yes. So with that, again, Jimmy, thank you so much. Thank you. And I have to tell you, I'm quite proud to be responsible for your presence. That's been one of my highlights. I just do want to take the opportunity to let people know that there's more information that they can get. I post new research on glutathione at least 2 or 3 times a week on my Facebook page, Dr. Jimmy Gottman, one word. And of course, if you really want to get into it and you want to have a handle on so many different processes, I have put out my latest book in Spanish that you could find at glutathione.org. Muy importante, pues lo primero que dice es que se alegra de ser culpable de que yo esté precisamente vinculado con la empresa. Eso es una cosa. Lo otro importante es que recuerden que el Dr. Jimmy Gottman en Facebook generalmente coloca información importante acerca de glutatión en todos los aspectos de salud, siquiera unas 2 o 3 veces a la semana. O sea que es muy importante que busquen esa información y que recuerden que cuando tengan dudas acerca de glutatión, qué mejor. Este es el arma más poderosa que existe en este momento y tengo la fortuna y el privilegio de tenerlo firmado cuando se lanzó su 5ª edición justamente en México. O sea que para nosotros es un tesoro y lo debe ser para cada uno de ustedes. So, thanks again, Jimmy. Thanks everyone. Muchas gracias a todos. Una feliz noche, que Dios los bendiga y hasta el próximo panel médico internacional. Muchas gracias. Nuevamente quiero cerrar siempre, así como abrimos el espacio, agradecerle a Mario Aguilar desde Cajamarca, Perú, porque esto fue una idea de él. ¿Por qué, doctor, no lanzamos el panel médico internacional? Y miren exactamente dónde vamos. So I wanted to give credit finally, just to close the program, to Mario Aguilar from Cajamarca, Peru. And you know him just when we went to Peru anyway, but he was the one with the initiative of creating this. Why don't we just, Dr. Sherpa, why don't we create the international panel? And it has been extremely successful, very well received. And I know that Dr. Ricardo really appreciates what we do for Immunotech. So thanks again, everyone. Until next time. Thank you.